que se pueda acceder positivamente al ejercicio de los demás derechos, como por ejemplo el derecho a la energía eléctrica, que precisamente en este momento hay suficientes evidencias que manifiestan que están vedados para la mayoría de la población. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de estos derechos, tú mencionaste el derecho a la salud. Ajá. ¿Qué haría URNG diferente para cambiar esta situación? Sí. Venimos dentro de un sistema, dentro de un estereotipo, digamos, de gobierno que se perpetúa de uno a otro. Sí. ¿Cuáles serían los cambios verdaderamente efectivos que ustedes harían? ¿Cómo sería diferente el planteamiento de ustedes, por ejemplo, en el área de salud y educación? Nosotros planteamos que es necesario presentar y brindar a la población servicios integrales de salud, de calidad, es decir, que contemplen tanto los servicios preventivos como los servicios curativos de alta resolución. Para que esto sea posible, es necesario que el Estado en su globalidad se organice un sistema nacional de salud en donde, es decir, se acaben, digamos, las diferencias que existen en este momento entre unos u otros servicios, para poder también garantizar un aumento, pues, un incremento, pues, del presupuesto nacional de salud que sea realmente con el cual sea posible, pues, brindar estos servicios. Nosotros creemos de que con presupuestos que van del 1 al 1% del PIB son materialmente imposibles de poderlo hacer. En este sentido, ya en diferentes oportunidades nosotros hemos planteado que los servicios de salud de calidad deben de organizarse con al menos el 3 para hasta el 5% del PIB. Bueno, actualmente en Guatemala me recuerdo que lo asignado a salud, pero incluyendo el área privada, es como el 3.8 o 4%, pero efectivamente en el área pública es menos del 1%, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos entendido de que aún, digamos, el país en su globalidad, incluyendo los servicios públicos y los servicios privados, gasta muchísimo más, lo que evidencia también una ineficiencia y una ineficacia, es decir, de este sistema, que en el fondo es un sistema privado, que coloca a los servicios públicos para ser otorgados única y exclusivamente, ahí la gran contradicción, a la población más pobre. Entonces, al asignarse el 1% del PIB para la mayoría de la población pobre, que es el 75% de la ciudadanía, estamos evidenciando una inequidad. O sea, la gran mayoría del presupuesto se concentra en los servicios privados para una pequeña parte de la población. La gran mayoría se contenta con escasos recursos que a veces se concretan solamente en vacunas y en antiparasitarios, porque no hay absolutamente nada para todo lo demás. Ahora, obviamente esto implica un cambio radical, porque pues nuestro presupuesto, en los acuerdos de paz se establecía un porcentaje de incremento en el PIB asignado a salud, a educación, el cual nunca se cumplió. Así es. ¿Tú pensarías que la fórmula sería regresar a esa fórmula original de los acuerdos de paz? Podemos partir efectivamente. ¿Revisarla? ¿O cuál sería el camino? Podemos partir efectivamente, digamos, de ese planteamiento. En ese momento se dijo de que era necesario coordinar los servicios públicos, en primer lugar. En segundo lugar, como efectivamente dices, aumentar gradualmente el presupuesto, y así debe de hacerse. Nosotros creemos de que este es un proceso que al menos debe de llevar unos 9 años aproximadamente para precisamente llegar, digamos, a un servicio de salud universal para todas y para todos, pero de calidad. O sea, de que vaya desde la vacuna hasta la atención del cáncer, de una forma completa, o sea, y que haya un sistema de referencia y de contrarreferencia adecuado, con accesibilidad para toda la población. Esto es posible hacerlo, y es posible hacerlo. Por ejemplo, véase usted, por ejemplo, en el caso de Nicaragua. Aún, digamos, a partir, digamos, del gobierno revolucionario nicaragüense, se crea un sistema de salud universal. Es decir,
dotando de centros y de puestos de salud a todo el territorio, con personal de calidad, y se va construyendo. Y durante el periodo 90 al 2006, este aspecto no se dejó de hacer, se incrementa y la población ejerce efectivamente con ellos sus derechos. Ok, yo te hablaba del tema de la salud, obviamente el tema de la educación es similar, que todos ellos necesitan un incremento en su presupuesto, porque desafortunadamente lo que pasa es de que con los recursos no se le llega. Ahora, tú mencionaste también otras áreas de democratización efectiva, por ejemplo, en la parte política, Ángel. Efectivamente, ¿de qué me estás hablando? O sea, si lo trasladamos a un lenguaje para nuestra audiencia, ¿cómo sería esa democratización que tú quisieras ver o que ustedes como URNG quisieran ver? Nosotros planteamos desde los acuerdos de paz que era necesario fortalecer el Estado, fortalecer a la sociedad democrática, definir el papel del ejército, pero también un conjunto de reformas políticas que en ese momento, es decir, se fueron, digamos, previstas en un acuerdo particular que era, digamos, de reformas constitucionales. Y en el fondo, lo que estábamos viendo en ese momento y que hoy ratificamos es de que este sistema político y este sistema de partidos políticos debe de reformarse. O sea, en primer lugar, todos y todas debemos de tener derecho a elegir y ser electos. En este momento, como no se quiso entrar a fortalecer el financiamiento público de los procesos electorales, hemos visto en los últimos 16 años que paulatinamente ha incrementado el financiamiento privado. Al incrementar el financiamiento privado no sabemos de dónde viene en la realidad. Es un financiamiento que efectivamente, es decir, viene de personas poderosas que tienen mucho dinero o aún de organizaciones, es decir, ilegales, es decir, como podría ser el propio narcotráfico. En ese sentido, esa es la situación actual. Es decir, y esa es la situación actual porque no se quiso enfrentar las reformas constitucionales y específicamente la reforma de la ley electoral y de partidos políticos en su momento. Tiene que ver entonces con la organización de los partidos políticos en una sociedad democrática, con su financiamiento, con las posibilidades de que toda la población participe efectivamente en la construcción de los partidos, que haya una participación efectiva de la mujer, que haya una participación efectiva de los pueblos indígenas para poderlo construir. Es un sistema, al actual, es un sistema que favorece el status quo, favorece la inequidad y favorece también la introducción de financiamiento ilícito a los partidos políticos conservadores y de derecha que han permitido mantenerlos en el poder en los últimos 16 años. Hablábamos también en la introducción de que mucha gente dice, o muchos partidos aún lo proclaman, que no tienen ideología, que han cambiado, que las ideologías ya no existen. Ahora, ¿cómo describirías tú la ideología de la URNG? Nuestro partido es un partido con una ideología democrática, de izquierda y revolucionaria. Democrática significa que estamos trabajando para todos y para todos, o sea que todos caben en esa nueva sociedad que nosotros vamos a construir. De izquierda significa que nuestras propuestas no solo recogen, sino que están orientadas hacia satisfacer las necesidades de toda o la mayoría de la población. Y revolucionaria significa que nuestro partido postula la necesidad de una nueva sociedad, una sociedad en la cual, como dije en un principio, los derechos de las mayorías puedan ser efectivamente ejercidos. O sea, que todos tengamos derecho a una casa, que todos tengamos derecho a servicios de salud, a servicios de educación y a una participación política efectiva. Pero también en el caso particular de Guatemala, en donde se reconozca el carácter multiétnico, pluricultural y multilingüe de nuestra nación, en un proceso que debemos construir todos juntos a efecto
pues, de que los pueblos indígenas no sigan siendo considerados como una clase de segunda y aparte, como lo ha considerado hasta ahora, el Estado colonial y el Estado neocolonial que aún persiste en nuestro país.